¿Alguna vez has notado que cuanto más intentas explicarte, más gente te malinterpreta? Cuanto más intentas demostrar tu inocencia, más dudas parecen surgir en los corazones de quienes te escuchan. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas noches habéis pasado despiertos, repasando conversaciones, pensando en cómo podríais haber dicho las cosas de otra manera, intentando encontrar las palabras perfectas que por fin os entendieran? ¿Cuántas veces has sentido ese dolor de hablar, hablar, y sin embargo tener la sensación de que tus palabras simplemente se desvanecen en el aire sin llegar al corazón de nadie? Esta es una herida que conozco bien, porque en tantos años de ministerio, de estar delante de almas que buscan consuelo y dirección, he visto esta angustia repetirse incontables veces a los ojos de hombres y mujeres que llevan el peso de la incomprensión. Y hoy, amigo mío, quiero hablar contigo de algo que quizás nadie ha dicho nunca con esta claridad, con esta franqueza que nace del amor verdadero. Hoy voy a compartir con vosotros una verdad que puede parecer extraña al principio, pero que tiene el poder de liberar vuestra alma de una prisión silenciosa en la que quizá ni siquiera sepáis que estáis atrapados. Quiero hablar contigo sobre la necesidad de centrarte en ti mismo y permanecer en silencio. Sí, has oído bien. Concéntrate en ti mismo y permanece en silencio. Puede parecer egoísta a ojos del mundo, puede parecer un abandono de la caridad cristiana, pero permítanme explicarles algo que aprendí en la palabra de Dios y que vi confirmado en décadas de experiencia junto a personas que sufrieron precisamente porque no comprendían este principio espiritual. Muchos se están destruyendo a sí mismos, agotando sus fuerzas, quemando su energía vital, intentando demostrar algo a personas que, en el fondo, no quieren escuchar realmente. Están lanzando perlas a los cerdos, como dijo el propio Cristo, desperdiciando la preciosidad de sus propias almas en batallas que Dios nunca les pidió luchar. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí, algo simple pero poderoso. En los comentarios de este vídeo quiero que escribáis solo 3 palabras que puedan cambiar el rumbo de este camino que estamos comenzando juntos. Escribe allí con todo tu corazón, con toda la sinceridad de tu fe: Dios es fiel, es todo, Dios es fiel. Porque lo que voy a compartir contigo hoy no son palabras mías, son verdades que brotan del corazón del Evangelio. Y si reconoces que Dios es fiel, entonces este mensaje llegará al lugar más profundo de tu alma. Escribe en los comentarios ahora, querida, antes de continuar: Dios es fiel. Deja esa afirmación ahí como semilla de fe, como un compromiso entre tú y el Señor de que, en este momento, estás abierto a escuchar lo que Él tiene que decir a través de esta voz humilde que ahora te habla. Ahora que has plantado esa semilla de fe en los comentarios, quiero decirte algo que puede cambiar tu perspectiva sobre todo lo que has vivido. Hoy os mostraré, a través de la palabra viva de Dios, porque el silencio y la concentración interior son poderosas armas espirituales. No son estrategias psicológicas, no son trucos de autoayuda, sino instrumentos que Dios mismo pone en nuestras manos para proteger nuestra alma, preservar nuestra energía espiritual y prepararnos para las grandes obras que Él quiere realizar a través de nosotros. Cuando hablo de centrarse en ti, no hablo de narcisismo. No hablo de egoísmo, hablo de una conversión genuina, de cuidar tu propia alma que Dios te ha confiado. Y cuando hablo de silencio, no me refiero a la cobardía ni a escapar de la responsabilidad de defender la fe, sino a una profunda sabiduría que Jesucristo mismo demostró en momentos cruciales de su vida terrenal. Hermanos míos, Dios actúa en lo oculto mientras el mundo grita en lo exterior. Esta es una verdad que debe calar profundamente en tu corazón.
Mientras las personas a tu alrededor hacen ruido, mientras la sociedad te presiona para que te expliques constantemente, para justificar cada paso, cada elección, cada movimiento, Dios actúa en silencio, construyendo algo magnífico en la dimensión invisible de tu existencia. Y a menudo, el ruido que hacemos al defendernos, al demostrar nuestro valor, acaba interponiéndose en el trabajo silencioso que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. He visto esto muchas veces a lo largo de estos años, caminando junto a almas que buscan el rostro del Señor. Vi a personas talentosas, llenas de potencial espiritual, agotarse por completo porque no podían dejar de explicarse. No podían aceptar que no todo el mundo necesita entender su llamado, su camino, las decisiones que tomaron en la oración ante el altar de Dios. Y aquí viene algo que puede sonar extraño a tus oídos, pero que es profundamente cierto, y quizás sea exactamente lo que tu corazón necesita oír en este momento. ¿Y si te dijera que quizá Dios les permite ignorarte para ascenderte discretamente? Piénsalo conmigo un momento. Y si las puertas que no se abren, las personas que no te entienden, los entornos donde tu voz no es escuchada, son precisamente el escenario en el que Dios eligió hacer algo nuevo en ti, algo que no necesita audiencia, algo que no depende de la aprobación humana. ¿Cuántas veces en la historia de la fe vemos a Dios preparando a sus elegidos lejos del foco público, en el desierto, en el anonimato, en el silencio que el mundo confunde con el fracaso, pero que el cielo reconoce como un tiempo de gestación espiritual? Hoy, a lo largo de esta conversación que vamos a tener, quiero compartir con vosotros 6 pilares fundamentales que os ayudarán a comprender esta verdad liberadora. Primero, entendamos la diferencia entre el silencio cobarde y el silencio espiritual, porque no todo silencio es virtud y no todo discurso es coraje. Segundo, descubramos juntos por qué centrarse en uno mismo es un mandamiento de conversión y no de egoísmo, como muchos piensan erróneamente. Tercero, meditemos sobre cómo Jesucristo, siendo Él mismo la verdad encarnada, afrontó las acusaciones permaneciendo en silencio, enseñándonos algo muy profundo sobre la sabiduría espiritual. Cuarto, aprendamos a proteger nuestros planes, nuestros sueños, nuestras visiones de la mirada envidiosa y destructiva que puede robar la bendición antes incluso de que se manifieste del todo. Quinto, te voy a dar pasos prácticos y concretos para construir una vida interior fuerte, arraigada en Cristo, que no dependa de la validación constante del mundo que te rodea. Y sexto, terminemos con una poderosa oración de sanación por el alma herida por las palabras y los rechazos que has llevado hasta ahora. Hoy quiero compartir contigo enseñanzas que, si se reciben con fe genuina, pueden transformar tu vida espiritual de formas que quizá ni siquiera puedas imaginar ahora mismo. Palabras que no son mías, como ya he dicho, sino que surgen directamente del corazón del Evangelio para iluminar vuestros desafíos diarios, esas batallas silenciosas que libras solo, esas heridas que nadie ve, pero que sangran cada día en la intimidad de tu alma. En cada reflexión que vamos a hacer juntos, deseo ayudaros a comprender mejor la voluntad de Dios para vuestra vida y a caminar con más propósito, con más paz, con más confianza en el Señor, que nunca abandona a sus hijos, incluso cuando el silencio a vuestro alrededor parece ensordecedor. Mientras caminamos juntos por estas palabras que te ofrezco con todo el amor pastoral que llevo en mi corazón, verás que no son solo enseñanzas teóricas, no son solo conceptos hermosos, sino verdadera luz para tu alma sedienta. Lo que llega a tus oídos hoy puede ser precisamente lo que tu corazón tanto buscaba en silencio, en las noches sin dormir, en los momentos de soledad en los que te preguntabas si Dios aún te veía, si aún le importaban tus lágrimas ocultas.
Y al final de esta meditación, haremos una reflexión especial, un momento de profunda gracia que puede fortalecer tu fe de una manera extraordinaria y renovar por completo tu camino con Dios. No es exageración cuando digo esto, queridos, porque he visto esta misma palabra transformar vidas, liberar corazones, sanar heridas que parecían incurables. Y porque sé el valioso valor de lo que vamos a compartir juntos, quiero preguntarte algo que marcará la diferencia no solo para ti, sino para tantas otras almas que necesitan escuchar este mensaje. Si esta palabra te toca el corazón, si sientes que Dios te trajo hoy aquí, no por casualidad, sino por un propósito divino, entonces te pido que te des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campana de notificación. No es solo una petición técnica, amigo mío, es una invitación para que te conviertas en un instrumento en manos de Dios. Cuando haces eso, cuando ayudas a difundir esa palabra, permites que el Señor use tu simple acción para llegar a corazones que están al borde de la desesperación, personas que ahora mismo necesitan oír que no están solas, que no están locas por sentir esta necesidad de silencio en un mundo que exige ruido constante. Te conviertes en el colaborador de Dios, en la misión de traer esperanza, de traer luz, de traer sanación a través de este mensaje que Él confió a este humilde servidor. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la respuesta que tanto has esperado del Señor. He enseñado durante tantos años que a menudo es en los pequeños detalles donde Dios transforma nuestro camino espiritual. Es en las verdades aparentemente simples donde encontramos las llaves de las cerraduras más complejas del corazón humano. Por eso, os invito a quedaros conmigo hasta el último momento de este vídeo. No te apagues, no te distraigas, porque cada palabra que voy a compartir fue preparada en oración, gestada en el silencio de mi propia búsqueda de Dios, y lleva una unción específica para tu necesidad. Al final, daremos juntos una oración profunda y entregaremos nuestros corazones heridos, nuestros miedos, nuestra angustia al Padre que lo ve todo y puede hacerlo. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti, el punto de inflexión que tu alma necesitaba con tanta urgencia. Ahora, déjame hacerte una pregunta que tocará algo muy profundo en ti. ¿Cuántas heridas llevas hoy por algo que escuchaste o por algo que dijiste en el momento equivocado? Piensa bien en esta cuestión. ¿Cuántas cicatrices invisibles marcan tu alma porque alguien dijo palabras duras, palabras de juicio, palabras de rechazo que se te clavaron en el corazón como espinas envenenadas? Y por otro lado, ¿cuántas veces te arrepientes amargamente de haber dicho algo en el calor de la emoción, en el impulso de la ira, en la urgencia de defenderte, y luego tienes ese terrible peso en la conciencia, deseando poder volver atrás y recoger las palabras que ya han sido lanzadas al viento? Esta es la realidad de casi todas las personas que conozco, mis hermanos. Vivimos heridos por las palabras ajenas y culpables por nuestras propias palabras precipitadas. La palabra de Dios, con esa sabiduría eterna que nunca envejece, nos advierte en Proverbios 10, versículo 19, donde hay muchas palabras, no faltan transgresiones, sino que el que reprime sus labios actúa con prudencia. Mira qué interesante, querida. La Biblia no dice que hablar sea un pecado, pero nos advierte que donde hay demasiadas palabras, donde hay este exceso de palabras, esta compulsión de tener que decir siempre algo, de tener que tomar una postura, de tener que dar explicaciones, no falta transgresión. Es casi inevitable que en medio de tanta conversación acabemos diciendo cosas que no deberíamos, hiriendo a quienes no lo merecían, exponiendo lo que debería mantenerse.
Pero quien modera sus labios, que aprende este difícil arte de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, actúa con prudencia, demuestra sabiduría espiritual. Y el apóstol Santiago, aquel que conocía profundamente la naturaleza humana y sus peligros, nos enseña en el capítulo 1, versículo 19 de su carta, que todo el hombre oiga rápido, lento en hablar, lento en la ira. Presta atención al orden que pone James aquí. Primero, listo para escuchar. No con prisa por escuchar, no forzado a escuchar, sino dispuesto, abierto a escuchar de verdad lo que el otro tiene que decir, lo que Dios tiene que decir en las circunstancias, en el silencio. Segundo, tarde para hablar. Lento para abrir la boca, lento para dar su opinión, con cuidado antes de lanzar palabras al aire. Y tercero, demasiado tarde para enfadarse, porque a menudo es precisamente la ira, la irritación, la necesidad de defender el propio honor lo que nos lleva a hablar demasiado y a decir cosas que ya no podemos entender. Déjame explicarte algo que he aprendido en tantos años caminando junto a almas rotas. Hablar demasiado expone el alma de una forma peligrosa. Cuando sigues abriéndote a todos, cuando cuentas tus problemas a cualquiera que muestre un mínimo de interés, cuando expones tus dolores, tus miedos, tus sueños indiscriminadamente, estás abriendo vacíos espirituales en tu vida. Es como si dejaras las ventanas de tu casa bien abiertas, sin cortinas, sin ninguna protección, permitiendo que cualquiera mirara dentro, cualquiera a quien juzgar, cualquiera diera una opinión, a quien envidiara, a cualquiera que lanzara maldiciones sobre lo que debería protegerse con el sagrado silencio de la intimidad con Dios. Hablar demasiado no solo expone, sino que también aumenta los conflictos exponencialmente. ¿Cuántas veces una discusión que podría haber terminado rápidamente se extiende durante horas, días, semanas, simplemente porque una de las partes no puede dejar de hablar, no puede dejarlo pasar, no puede permitir que el silencio cure lo que las palabras solo inflaman? He visto matrimonios destruidos, amistades de décadas arruinadas, familias divididas, todo porque las personas implicadas no podían moderar sus lenguajes, no entendían que hay momentos en los que el silencio es el mayor acto de amor que podemos ofrecer. El silencio del que hablo no es una escapatoria, queridos. Necesito dejarlo muy claro porque sé que aquí puede haber confusión. No te estoy diciendo que huyas de tus problemas. No te estoy diciendo que ignores las situaciones que hay que afrontar. No te estoy diciendo que te quedes callado ante el mal o la injusticia. El silencio espiritual no es cobardía, es la guardia del corazón, es la protección del propio alma contra invasiones innecesarias. Es sabio saber que no toda batalla debe librarse con palabras, que no toda acusación merece una respuesta, que no toda provocación requiere una reacción. Piensa conmigo en una aplicación práctica de todo esto. En lugar de responder inmediatamente cuando alguien te provoca, en vez de entrar en discusiones interminables intentando demostrar tu punto, empieza a practicar el ejercicio espiritual de responder menos y escuchar más. Cuando alguien te acusa injustamente, respira hondo, espera unos segundos, unos minutos, quizá unas horas, y pide a Dios que te muestre si esa acusación realmente merece una respuesta o si el silencio lleno de dignidad sería la mejor respuesta. Cuando tengas ganas de desahogarte con ese amigo que siempre está dispuesto a escucharte, primero lleva ese problema a la oración. Primero derrama todo ante Dios en el secreto de tu habitación. Primero permite que el Señor atienda tu corazón antes de exponer tus heridas a personas que quizá no tengan la madurez espiritual para afrontar lo que vas a compartir. Da a la oración lo que solías derramar en interminables arrebatos. Eso lo cambia todo, hermanos míos.
Cuando aprendes a acercarte primero a Dios en lugar de a las personas, descubres que muchas de las cosas que te molestaban pierden fuerzas. Muchos de los heridos que parecían insoportables se disuelven en presencia del Señor. Muchas de las situaciones que requerían explicaciones urgentes se resuelven cuando simplemente te rindes y confías. Dios no necesita que le expliques todo porque ya lo sabe, ya lo ha visto, ya conoce cada detalle, cada matiz, cada intención detrás de cada palabra y cada silencio. Y cuando derramas tu corazón ante Él te da algo que ningún arrebato humano puede dar. Te da paz, te da perspectiva, te da sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Déjame darte una imagen que puede ayudarte a comprender mejor esta verdad. Piensa en una ciudad amurallada, una de esas ciudades antiguas que tenían grandes murallas a su alrededor para protegerse de invasores. Una ciudad con murallas altas, fuertes y bien custodiadas es una ciudad segura. Aunque haya enemigos alrededor, aunque haya peligros acechando, la ciudad está protegida porque hay una barrera, hay una defensa, hay algo que separa el interior precioso del exterior amenazante. Pero ahora imagina una ciudad sin murallas, completamente expuesta, donde cualquiera pueda entrar, donde no hay ninguna protección, donde el interior es vulnerable a cualquier ataque, a cualquier invasión, a cualquier robo. Porque es exactamente así con el alma humana, querida. Una persona que lo dice todo, que lo expone todo, que no tiene filtro, que no guarda nada en su corazón, es como una ciudad sin murallas. Una persona así es fácilmente invadida por las opiniones ajenas, por juicios maliciosos, por envidia destructiva, por palabras de desánimo que penetran y causan un daño inmenso, porque no hay muro de silencio que proteja el precioso interior del alma. Pero una persona que ha aprendido a cultivar el silencio espiritual, que guarda ciertas cosas solo para sí misma y para Dios, que no siente la necesidad de explicarse ante todos, esta persona está protegida como una ciudad amurallada y segura, donde lo que es valioso permanece preservado porque hay sabiduría en la custodia del corazón. Y aquí viene algo que puede sorprenderte, pero que necesito decirte con toda honestidad. En la siguiente parte de nuestra conversación, os mostraré el punto exacto en el que el silencio deja de ser una virtud y se convierte en pecado. Porque, hermanos míos, no todo el silencio viene de Dios. Hay un silencio que protege y hay un silencio que destruye. Hay un silencio que es sabiduría y hay un silencio que es cobardía. Hay momentos en que el silencio es santidad y hay momentos en que el silencio es connivencia con el mal. Y aprender a discernir entre estos dos tipos de silencio puede marcar la diferencia entre una vida de paz espiritual y una vida de tormento interior. Quédate conmigo, porque exploraremos esto en profundidad. ¿Sabías que hay momentos en los que guardar silencio te aleja de Dios? Esta es una verdad que muchos prefieren ignorar porque resulta más cómodo pensar que el silencio siempre es una virtud. Pero la palabra de Dios es clara y nos advierte de los peligros del silencio cuando se convierte en complicidad con el pecado. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, Dios dice algo aterrador. Si digo a los malvados, ciertamente moriréis, y no le advertiréis, ni habláis para advertir a los malvados de su camino malvado, para que les salvéis la vida. Los malvados morirán en su iniquidad, pero mi sangre de vuestra mano lo requerirá. Mira la gravedad de esto, mi hermano, mi hermana. Dios está diciendo que si ves a alguien dirigirse a la destrucción espiritual y tienes la oportunidad de advertir, decir la verdad con amor, pero eliges guardar silencio por miedo, por autoindulgencia, porque no quieres problemas, entonces te vuelves responsable ante Dios de ese silencio cobarde.
Y Jesucristo fue aún más directo cuando dijo en Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. Por tanto, todo aquel que me confiesa ante los hombres, también confesaré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Aquí está claro que hay momentos en los que el silencio sobre nuestra fe, sobre Cristo, sobre la verdad del Evangelio, es una forma de negación. Cuando tenemos la oportunidad de testificar, de declarar nuestra fe, de defender los principios del reino de Dios, y elegimos guardar silencio por vergüenza, por miedo a ser ridiculizados, por querer ser aceptados por el mundo, estamos negando a Cristo a través de nuestro silencio. La diferencia entre el silencio que protege y el silencio que consiente el mal es una línea que debemos aprender a ver con claridad espiritual. El silencio que protege es aquel que protege el corazón de conflictos innecesarios, que preserva el alma de exposiciones dañinas, que evita palabras apresuradas que solo harían más daño. Pero el silencio que consiente es aquel que observa pasivamente la injusticia, que cierra los ojos ante el pecado que destruye vidas, que se omite cuando la verdad debe ser proclamada, que abandona al otro en la oscuridad porque no tiene el valor de encender la luz de la palabra. Este tipo de silencio no es una virtud, es un pecado. Es una grave omisión que tendremos que responder ante Dios. No podemos permanecer en silencio ante una flagrante injusticia. Cuando vemos a alguien siendo maltratado, cuando somos testigos de opresión, cuando sabemos situaciones en las que los débiles son aplastados por los fuertes, y tenemos una voz para defender, denunciar, intervenir, el silencio ya no es una opción aceptable. No podemos guardar silencio cuando se niega nuestra fe, cuando se blasfema el nombre de Cristo, cuando intentan obligarnos a aceptar cosas que violan directamente los mandamientos de Dios. Hay momentos en los que el amor verdadero exige que hablemos, aunque nos cueste caro, aunque nos traiga persecución, incluso si nos hace impopulares. Y no podemos permanecer en silencio ante el pecado que está destruyendo al otro, especialmente cuando esa persona está bajo nuestra responsabilidad espiritual, cuando es alguien a quien Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Si ves a tu hijo, a tu hija, caminando por un camino de destrucción y no tienes el valor de enfrentarte con amor, de advertir con firmeza, de poner límites con autoridad pastoral, estás pecando por omisión. Si tienes un amigo que se está hundiendo en adicciones, relaciones destructivas, decisiones que claramente le alejan de Dios y eliges guardar silencio para no arriesgar la amistad, no estás siendo un amigo verdadero, estás siendo cómplice de su destrucción. Permítanme darles ejemplos prácticos de situaciones en las que el cristiano debe hablar con amor y valor, aunque sea incómodo. En el entorno familiar, cuando hay abuso, violencia doméstica, situaciones de manipulación emocional que están destruyendo a alguien, no puedes quedarte callado. El amor verdadero a veces necesita ser duro, debe enfrentarse, debe denunciar. En el trabajo, cuando te piden participar en la deshonestidad, cuando quieren que firmes bajo algo que viola tu conciencia, cuando intentan convertirte en cómplice de injusticias contra compañeros, necesitas tener el valor de decir que no, de exponer la verdad, de asumir las consecuencias de tu integridad. En la iglesia, cuando ves que se propagan enseñanzas falsas, cuando ves líderes abusivos manipulando a los fieles, cuando identificas situaciones en las que el nombre de Dios se usa para explotar a los vulnerables, tienes la responsabilidad de alzar la voz, advertir, defender la pureza del Evangelio. Hace unos años asistí a una mujer en terapia pastoral que llevaba un dolor profundo, y su historia ilustra perfectamente el peligro del silencio cobarde. Había buscado ayuda en una amiga de confianza, alguien que asistía a la misma comunidad de fe, y le contó:
sobre la relación abusiva que estaba viviendo. Su marido no la agredió físicamente, pero había abuso psicológico constante, terrible manipulación emocional, aislamiento social progresivo, control de cada uno de sus movimientos, palabras diarias de humillación que destruían por completo su autoestima y salud mental. El amigo escuchó todo, mostró compasión en ese momento, pero luego me aconsejó: más te vale no hacer nada, no crees confusión, piensa en los niños, piensa en lo que la gente va a decir. Dios odia el divorcio, necesitas tener más fe y rezar más, quizá estás exagerando. Y esa mujer, frágil, desesperada por apoyo, creía en ese consejo de silencio disfrazado de espiritualidad. Permaneció en esa situación otros 5 años, hasta que casi perdió por completo la voluntad de vivir, hasta que pensó en quitarse la vida como la única forma de escapar de ese infierno. Cuando finalmente vino a buscar ayuda pastoral real, y logramos, con mucho trabajo, apoyo de profesionales de la salud mental e intervención de la comunidad de fe, sacarla de esa situación destructiva, me dijo algo que nunca he olvidado: Padre, si en ese momento una sola persona hubiera tenido el valor de decirme que no era normal, que no era aceptable, que Dios no me llamó a ser destruido en nombre de la fe, quizás no habría perdido tantos años de mi vida, quizá mis hijos no habrían presenciado tanto sufrimiento. El miedo de su amiga a evitar confusiones, a no entrometerse donde no debía ser llamada, a mantener una falsa paz, contribuyó directamente a prolongar ese terrible sufrimiento. Ese fue un silencio que no venía de Dios, sino del miedo humano, de la autoindulgencia espiritual, de la falta de valor para decir la verdad con amor, aunque costara algo. Pero ahora, queridos, os voy a mostrar algo que puede cambiar por completo la forma en que entendéis cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Te mostraré cómo Jesucristo, que es la verdad misma encarnada, equilibra perfectamente palabra y silencio, y qué podemos aprender de él sobre esta profunda sabiduría espiritual. Quédate conmigo, porque esta enseñanza puede liberarte de muchas de las angustias que llevas intentando justificarte siempre, explicarte siempre, siempre demostrar tu valía. Y ya que hablamos de protección espiritual, de aprender de Jesús a proteger el alma, quiero preguntarte algo importante ahora mismo. Si este mensaje te tiene sentido, si sientes que Dios te habla al corazón a través de estas palabras, ayúdame a llevar esta verdad a más personas. Haz clic en el me gusta de este vídeo, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, porque esta comunidad que estamos construyendo aquí es una familia espiritual que se apoya mutuamente a través de la palabra de Dios. Y id ahora en los comentarios y escribid: Dios me protege. Es todo. Dios me protege. Deja esta declaración de fe ahí como un sello espiritual, como una proclamación desde tu corazón de que reconoces la protección del Altísimo sobre tu vida, incluyendo en el ámbito de las palabras, el silencio, las decisiones sobre cuándo hablar y cuándo guardar silencio. ¿Por qué Jesús, que es la verdad, eligió guardar silencio ante ciertas acusaciones? Esta pregunta nos lleva al corazón de un profundo misterio del Evangelio. Si miramos los últimos momentos de la vida terrenal de Cristo, especialmente durante el juicio injusto que sufrió, encontramos algo que desafía nuestra lógica humana. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 12 a 14, está escrito: Y cuando fue acusado por los sumos sacerdotes y ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una palabra, por lo que el presidente quedó muy asombrado. Imagina la escena conmigo: mi hermano, mi hermana, Jesús, que tenía la autoridad para callar a todos con una sola palabra,
que podría haber desmontado toda acusación falsa con argumentos irrefutables, que conocía la verdad absoluta de todas las cosas. Eligió guardar silencio ante acusaciones muy graves que le llevarían a la condena a muerte. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 9, vemos una escena similar con Herodes, y le interrogó con muchas palabras, pero no le respondió nada. Herodes, curioso, queriendo ver algún milagro, haciendo preguntas y preguntas, y Jesús simplemente no abre la boca. No es que no pudiera responder, no es que no supiera qué decir, es porque eligió, con plena conciencia y sabiduría divina, no malgastar palabras valiosas en aquellos que no tenían un corazón verdaderamente abierto para recibir la verdad. Aquí tienes una lección que hoy debes calar profundamente en tu corazón. Jesús no pierde el tiempo con acusaciones cuando no hay un deseo sincero de verdad al otro lado. Habla cuando el Padre quiere, cuando el momento es oportuno, cuando el corazón del oyente está mínimamente abierto. Pero guarda silencio cuando se da cuenta de que el corazón del otro está cerrado, cuando las preguntas no son genuinas, cuando las acusaciones no buscan aclaración, sino solo justificación para la condena ya decidida. Cristo no tenía necesidad de demostrar nada a nadie, no dependía de la opinión de Pilato, no necesitaba la aprobación de Herodes, no necesitaba justificarse ante los sumos sacerdotes. Estaba completamente seguro de su identidad como hijo de Dios, completamente seguro del plan del Padre, completamente libre de la prisión de la necesidad de agradar a los hombres. Y esta libertad de Cristo también debería ser nuestra, queridos. ¿Cuántas veces te agotas intentando convencer a personas que ya han decidido no entenderte? ¿Cuántas veces gastas energía valiosa discutiendo con quienes no tienen interés real en escuchar tu versión, pero solo quieren convertirte en chivo expiatorio, buscar defectos, confirmar los prejuicios que ya tienen sobre ti? Jesús nos enseña que hay momentos en los que el silencio digno, cargado de paz interior, es la respuesta más poderosa que podemos dar. No es un silencio de derrota, no es un silencio de quienes no tienen nada que decir, sino un silencio de quienes saben exactamente quiénes son en Dios y no necesitan la validación de otros para continuar su misión. Piensa en la aplicación práctica de esto en tu vida actual. Aprende a discernir cuándo discutir es un desperdicio de energía espiritual y cuándo una simple frase guiada por el Espíritu Santo es suficiente. No toda provocación necesita una respuesta elaborada. No todas las críticas merecen una explicación detallada. No todas las acusaciones requieren una defensa apasionada. A veces, una breve aclaración dicha con timidez, y luego un silencio confiado en Dios, que conoce tu corazón, es mucho más poderosa que horas de discusión que solo desgastan tu alma y alimentan conflictos. Cuando alguien te acuse de algo que no hiciste, en vez de entrar en pánico intentando demostrar tu inocencia, respira, reza, y pide al Espíritu Santo que te muestre si esa persona realmente quiere saber la verdad o si ya ha formado su opinión y solo busca confirmación. Si es el segundo caso, a menudo la mejor respuesta es breve. No fue exactamente así, pero está bien, eres libre de pensar lo que quieras, y luego seguir adelante en paz, sabiendo que Dios ve tu corazón y eso es suficiente. Si es el primer caso, si notas que hay una apertura genuina, entonces merece la pena invertir tiempo y palabras cuidadosas para aclarar, explicar, buscar comprensión mutua. Déjame darte una comparación que puede ayudarte a comprender mejor esta sabiduría de Jesús. Piensa en un médico experimentado que tiene en sus manos un remedio muy caro y muy eficaz, capaz de curar enfermedades graves. Este médico no va a desperdiciar esa valiosa medicina en alguien que, aunque esté enfermo, se niegue al tratamiento, que tire las pastillas, que no cree en la eficacia del medicamento.
Sería un desperdicio terrible, una irresponsabilidad con un recurso valioso que podría salvar la vida de quienes realmente quieren ser curados. El sabio médico ofrece, explica los beneficios, advierte sobre los peligros de no tratar, pero si el paciente insiste en negarse, no suplicará, no perderá tiempo ni recursos intentando convencer a quienes ya han decidido no creer. De la misma manera, las palabras de aclaración, explicación y defensa que tienes son un recurso valioso, son una energía espiritual preciosa que no debe desperdiciarse en quienes ya han cerrado su corazón a ti. Jesús lo sabía perfectamente. No suplicó a Pilato que le creyera. No se desesperó, intentando que Herodes entendiera. No perdió tiempo en intentar disuadir a los sumos sacerdotes de su intención de condenarle. Conservaba sus palabras para los momentos en que fueran verdaderamente fructíferos, para los corazones abiertos, para las personas sedientas de verdad. Y aquí viene algo que puede ser doloroso de aceptar, pero que es profundamente liberador cuando realmente lo entiendes. El exceso de explicación suele ser un signo de inseguridad y no de amor. Seguimos repitiendo, justificando, intentando que el otro entienda porque, en el fondo, no estamos seguros de nuestra propia verdad. No confiamos en lo que Dios piensa de nosotros. Dependemos desesperadamente de la aprobación y comprensión de los demás para sentirnos en paz. Pero cuando estás genuinamente arraigado en Cristo, cuando tu identidad está basada en lo que Dios dice de ti y no en lo que piensa la gente, puedes decir tu verdad una vez, clara y amorosamente, y luego descansar en silencio, aunque el otro no la acepte, aunque el otro no entienda, aunque el otro siga juzgándote injustamente. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, querida. Permanece hasta el final. Esta palabra no te llegó por casualidad. Hay algo que el Señor ha preparado específicamente para tu alma, para tu situación, para este momento que estás viviendo. No lo apagues ahora. No se distrae con otras cosas. Dios tiene más que decirte a través de este mensaje, y lo mejor está por venir. Quédate conmigo hasta el final, porque profundizaremos aún más en estas verdades que pueden transformar por completo tu forma de vivir, relacionarte, proteger tu alma y cumplir tu propósito en Dios. ¿Por qué sientes que tienes que justificar cada paso que das? Esta pregunta toca algo muy profundo en el alma humana, queridos hermanos y hermanas. Cuando te despiertas por la mañana y ya piensas en cómo vas a explicar tus decisiones a fulanito, cuando pasas todo el día ensayando mentalmente conversaciones en las que tienes que defenderte, cuando no puedes tomar una decisión sencilla sin antes imaginar qué pensarán media docena de personas, tienes que entender que vives en una prisión terrible. Esta es una prisión donde los barrotes no están hechos de hierro, sino de opiniones ajenas, de expectativas que otros han impuesto sobre ti, del miedo a la decepción, de una necesidad poco saludable de ser comprendido y aprobado por todos los que te rodean. Y esta prisión, amigo mío, te está debilitando de una manera que quizá ni siquiera te des cuenta, pero que está drenando tu energía espiritual, tu paz interior, tu capacidad para oír claramente la voz de Dios. El apóstol Pablo, ese hombre que sufrió terribles persecuciones, que fue malinterpretado incluso por sus propios creyentes, a quien su autoridad apostólica fue constantemente cuestionada, escribió algo revolucionario en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O intento complacer a los hombres? Si aún fuera agradable a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira la claridad contundente de esta afirmación. Pablo está diciendo que no se puede servir a dos amos simultáneamente.
No puedes vivir intentando agradar a Dios y al mismo tiempo estar desesperado por la aprobación de todas las personas que te rodean. Quienes viven para agradar a la gente pierden el eje, pierden el centro, pierden la base sobre la que debería construirse la vida. Porque las personas son variables, inconsistentes. Cada uno tiene su propia agenda, sus propios prejuicios, sus propias expectativas que a menudo se contradicen entre sí. Si intentas complacer a todos, no acabarás complaciendo a nadie, y menos a Dios, y mucho menos a ti mismo. Y mira lo que los evangelios de Juan relatan sobre Jesús en los versículos 24 y 25 del capítulo 2. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía todos, y no necesitaba que nadie testificara sobre el hombre, porque sabía lo que había en él. Aquí hay una verdad que muchos creyentes intentan ignorar, porque desafía nuestra necesidad de ser aceptados por todos. Jesús no confiaba en todos. Déjalo calar en tu corazón. El propio Jesús, que fue amor perfecto, que vino a salvar a todos, que murió por toda la humanidad, no confió en las personas indiscriminadamente, no porque fuera cínico o sospechoso, sino porque sabía lo que había en el corazón humano. Conocía la inestabilidad de las emociones, la variabilidad de opiniones, la facilidad con la que las multitudes que te aplauden hoy pueden crucificarte mañana. Jesús no sintió la necesidad de que nadie testificara sobre el hombre, porque él mismo conocía la naturaleza humana. No necesitaba hacer encuestas de opinión para saber si estaba haciendo lo correcto. No estaba ansioso esperando la aprobación de las autoridades religiosas de la época. No cambió su ministerio para ajustarse a las expectativas populares. Estaba completamente libre de esta prisión que nos encierra a tantos, la prisión de vivir según lo que otros piensen, dicen o esperan. Y esa misma libertad, queridos, es la que Cristo quiere daros hoy. Libertad para ser quien Dios te ha llamado a ser. Libertad para tomar decisiones en oración sin necesidad de la aprobación de un comité de personas que a menudo ni siquiera conocen tu corazón. Libertad para cometer errores y aprender sin sentir que tienes que explicarte ante todo el mundo. Cuando explicas demasiado, cuando justificas cada movimiento, cada elección, cada palabra, en realidad estás revelando una profunda inseguridad. Estás demostrando que no estás arraigado en Dios, sino que estás anclado en las arenas movedizas de la opinión pública. Y cuanto más explicas, más débil te vuelves, porque cada explicación es como abrir una herida que nunca sana. Es como dar munición a quienes quieren criticarte para encontrar más debilidades. Es como mostrar tus cartas de antemano en un juego donde no todos juegan honestamente. Hay personas que usarán sus propias explicaciones en tu contra. Hay gente que lo malinterpretará por mucho que intentes ser claro. Hay personas que ya han decidido lo que piensan de ti y ninguna explicación cambiará eso. Déjame darte ejercicios prácticos sobre cómo empezar a romper esta prisión de la necesidad de justificar todo. Primero, aprende a decir no en paz, sin sentir que necesitas presentar una tesis completa sobre las razones de tu no. Cuando alguien te pide algo que has discernido en oración que no debes hacer, no es necesario explicar todos los detalles de tu discernimiento espiritual. Puedes simplemente decir suave y firmemente: muchas gracias por la invitación, pero esta vez no será posible. O agradezco la confianza, pero no puedo asumir eso ahora mismo. Y ya está. No necesitas inventar excusas elaboradas, no necesitas mentir para suavizar la negativa, no necesitas justificarte como si estuvieras cometiendo un delito. Un no dicho con paz, con respeto, pero sin largas explicaciones, es mucho más fuerte y saludable que un sí dado solo porque no tuviste el valor de negarte. Segundo ejercicio práctico. Toma decisiones en oración sin pedir la aprobación de todos antes de actuar.
Esto no significa que debas ignorar los sabios consejos de personas espiritualmente maduras. No significa que debas sentirte orgulloso o arrogante rechazando toda orientación. Pero sí significa que no tienes que celebrar un plebiscito con 20 personas diferentes antes de tomar una decisión que Dios ya te ha mostrado claramente en oración. ¿Cuántas veces has recibido una dirección clara del Señor, pero te has vuelto inseguro y has empezado a consultar a todos? Y al final has terminado confundido porque cada persona da una opinión diferente y al final no hiciste nada o hiciste algo que no era lo que Dios te había hablado en el corazón. Aprende a escuchar primero a Dios. Confirma con una o dos personas en las que confía espiritualmente si es necesario. Pero luego, actúa con confianza aunque otros no entiendan, aunque algunos critiquen, aunque no todos lo aprueben. Piensa conmigo en esta imagen que puede ayudarte a entender el peligro de vivir según la opinión de los demás. Imagina un barco navegando en alta mar. Este barco representa tu vida, tu viaje espiritual. Ahora imagina que cada opinión que asimilas, cada crítica que dejas caer en ti, cada expectativa de los demás que intentas cumplir, es como un agujero que se abre en el casco de este barco. Al principio, solo es un pequeño agujero aquí, otro allá. El agua entra despacio, incluso puedes